Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a resolver la primera pregunta del primer supuesto práctico de 2022. Como siempre vamos a ver el enunciado, a ver qué pistas sacamos. Bien, el enunciado dice: Eduardo Casablanca, funcionario del subgrupo A2, está destinado en el Ministerio del Interior, en el que ocupa el puesto de jefe de sección nivel 24. Como consecuencia de la resolución de un concurso específico, ha quedado vacante una jefatura de servicio nivel 26. Previa solicitud, el subsecretario del departamento concede a Eduardo dicha plaza mediante comisión de servicios. En su nuevo puesto de trabajo debe tramitar una serie de expedientes. Bien, pues esto es la primera pregunta. Esto que nos ha hecho es una introducción, vamos a ver si nos aporta algo o no. El primero de ellos consiste en preparar la resolución mediante la que el Ministerio va a conceder subvenciones a diversas entidades de interés social. Una vez firmada dicha resolución y concedidas las subvenciones correspondientes, cuando se lleva a cabo el control financiero de las mismas, se comprueba que la entidad A presenta las cuentas correspondientes con numerosos defectos, destacando los siguientes: ausencia de algunas facturas justificativas de la aplicación de los fondos una vez transcurrido el plazo de presentación, aplicación de fondos a intereses deudores de cuentas bancarias. Ante estas irregularidades, su superior jerárquico solicita a Eduardo un informe en el que debe indicar qué medidas se pueden adoptar contra la actuación de la citada entidad A. Primera cuestión es: en relación con el expediente de subvenciones, indique razonadamente las medidas que debe reflejar Eduardo en su informe, posibles infracciones cometidas, procedimiento a seguir para su sanción y tipos de sanciones aplicables. Y luego la pregunta B: señale expresamente si los intereses deudores en cuentas bancarias de la entidad A se pueden considerar subvencionables. Vale. Lo primero, que de toda esta introducción que hay aquí, lo único que podemos sacar es que el funcionario se llama Eduardo y que está en el Ministerio del Interior. De cara a las subvenciones no nos ayuda en nada más. Decirte que en este supuesto de 2022, en otras ocasiones ya se ha dado, pero normalmente lo que hacen es poner, digamos, todo el enunciado y después ya las preguntas. En este supuesto varía respecto de lo que hemos visto hasta ahora, porque viene primero una parte del enunciado y después las preguntas. ¿Ves? Que aquí, segundo, pues aquí viene como expedientes que tiene que hacer Eduardo y las preguntas respecto a los expedientes. Es un poco la dinámica que lleva este supuesto, ¿vale? Solo para que lo tengas en cuenta. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. En cuanto a la pregunta, vamos a analizarla un poquito. Subvenciones no es algo que caiga muy a menudo en supuestos prácticos, ¿vale? A lo largo de los años ha caído subvenciones, no vamos a decir que no, pero quizá de entre los dos supuestos ha caído en uno de ellos y no todos los años. ¿Qué cosas han preguntado en materia de subvenciones? Bueno, decirte que esta es la primera vez que preguntan en cuanto a infracciones y sanciones. Es una novedad que en los supuestos prácticos hayan preguntado en esto. Hasta la fecha han preguntado por los procedimientos de concesión o las obligaciones del beneficiario, incluso la subcontratación, pero es verdad que las infracciones y sanciones es algo que no había caído en supuesto práctico, lo cual pues nos anima a meterlo aquí en estos módulos de supuestos prácticos y por supuesto estudiarlo de cara al supuesto. Muy bien. Habiendo hecho esta introducción, vamos a hacer un repaso de la teoría que llevamos de subvenciones hasta ahora y ver cómo podemos aplicar la teoría al caso. Ya ves que preguntan varias cosas. Primero, ¿qué medidas se pueden tomar en cuanto a los numerosos defectos que presenta la cuenta justificativa? ¿Qué tipos de infracciones? ¿Cuál es el procedimiento y qué tipos de sanciones? Pues habrá que determinar lo primero si la ausencia de algunas facturas justificativas de la aplicación de los fondos es una infracción o no y qué tipo de medidas se pueden tomar. Y también saber si los fondos intereses deudores de cuentas bancarias son gastos subvencionables o no y si incurre en infracción o no, si está dentro de las obligaciones del beneficiario o no y qué medidas se pueden tomar.
Entonces vamos a hacer, como te digo, un repaso de la teoría de subvenciones y luego ya vamos a resolver la pregunta. En primer lugar, vamos a ver qué es el concepto de subvención. Te recuerdo, la ley de subvenciones es la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley. Esto lo puedes abreviar con administraciones públicas, organismos o entidades dependientes vinculadas, ¿vale? A favor de personas públicas o privadas y que cumpla los siguientes requisitos. Y esto es fundamental, tiene que cumplir todos, no uno de ellos, ¿vale? Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, realización de una actividad, adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Y por último, que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social. Importante repasar también aquí qué es subvención y qué no es subvención, ¿vale? Y aquí tenemos un cuadro resumen en el que tenemos qué no tiene carácter de subvención, prestaciones de la seguridad social, pensiones, esto ya te decía yo que era como beneficios sociales, ¿no? Prestaciones, pensiones, beneficios fiscales, beneficios de cotización, crédito oficial, ayudas a víctima de violencia de género y sexual. Esto no tiene carácter de subvención. ¿Qué no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones? Las aportaciones dinerarias para financiar globalmente la actividad entre diferentes administraciones públicas o entre distintos agentes de una administración y las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, que realicen las entidades a favor de asociaciones. Y por último, no están comprendidas en el ámbito de la aplicación de la Ley General de Subvenciones las ayudas en especie. ¿Qué se excluye del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones? Los premios sin la previa solicitud del beneficiario, las subvenciones electorales y las subvenciones a partidos políticos y grupos parlamentarios. Hasta el momento lo que podemos sacar de aquí es el concepto de subvención fundamental de cara al supuesto práctico para hacer una introducción y también que aquí no menciona los intereses deudores de cuentas bancarias. Veamos si en otra teoría que vamos a ver ahora más adelante sí que los menciona. Antes de nada quiero ubicarte en este mapa en el que están relacionados el reintegro y las infracciones sin sanciones, que ahora vamos a repasar esa teoría. Es muy importante que tengas claros los artículos 14, 30 y 31 de la ley, que lo que hacen es aglutinar gran parte de las causas de reintegro y de las infracciones, ¿vale? Tenemos en el artículo 14 las obligaciones de los beneficiarios, en el 30 la justificación de las subvenciones públicas, que es parte de lo que está mencionando en el supuesto práctico, y en el 31 los gastos subvencionables, que ahí es donde vamos a encontrar si los intereses deudores de cuentas bancarias son o no subvencionables. Vale. ¿Cómo vamos a ver esta teoría? Pues aquí tenemos los artículos 30 y 31 dentro del procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública. Comentarte que la retención de pagos es una medida cautelar dentro del reintegro, aunque esté en otro capítulo diferente, también lo vamos a ver. Después, el reintegro, pues tenemos unas causas de reintegro que son fundamentales que las conozcamos, porque dentro de esta justificación y de los gastos subvencionables nos va a llevar a causas de reintegro, también las obligaciones de los beneficiarios. Saber la naturaleza de los créditos a reintegrar, cómo se van a incorporar en los presupuestos generales del Estado y su prescripción. Los obligados al reintegro, te invito a que leas ese artículo, pero no lo he incluido en la teoría porque es un poquito de cajón que los obligados al reintegro sean los que incumplen. ¿Y quienes incumplen? Los beneficiarios, ¿vale? Lo mismo nos pasa aquí con las infracciones administrativas. ¿Quiénes son los responsables? Pues de nuevo, los infractores serán los beneficiarios, ¿vale? Los que lo han hecho mal. Entonces, lee estos dos artículos, puedes hacer incluso una comparativa, son muy similares, ¿vale? Tampoco son fundamentales de cara al supuesto práctico. Procedimiento del reintegro, pues importante tanto el procedimiento como la competencia para la resolución.
Y luego ya nos vamos al título cuarto de la ley, donde tenemos las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. Y tenemos los supuestos de exención de responsabilidad y los tipos de infracciones, leves, graves y muy graves. Después tenemos las clases de sanciones y, muy importante, pues cuáles son las leves, las graves y las muy graves, que irán directamente relacionadas con las infracciones, lógicamente. Cuál es su prescripción, cuál es el procedimiento y cuál es la competencia, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver ahora a continuación para ver cómo podemos aplicar la ley al caso. Bueno, pues en primer lugar vamos con el artículo 30, la justificación de las subvenciones públicas. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente. Esto, paréntesis, son las bases reguladoras de la convocatoria, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o acreditarse mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa reguladora. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario. Artículo 14. ¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiarios? O de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir justificantes de gasto, documento con validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo vendrán en las bases reguladoras. A falta de esta previsión en las bases reguladoras, pues se deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y el coste. Y a falta de plazo en las bases reguladoras, el plazo máximo para presentar la cuenta justificativa es de 3 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. Hasta aquí lo más importante. Ahora vamos a ver diferentes cosas como los gastos, cómo se acreditan mediante facturas o facturas electrónicas. Si las actividades han sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios u otras subvenciones o recursos, pues deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de estos fondos a la actividad subvencionada. En el caso de que se adquieran bienes inmuebles, pues se debe aportar el certificado del tasador y que se haya inscrito en el registro oficial. En el caso de personas jurídicas y sus asociados o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, están también obligados a cumplir los requisitos de justificación que vengan en las bases reguladoras. Por otro lado, las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación, pues el preceptor debe de justificar la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión. Ejemplo, hay una subvención por una persona que tiene una minusvalía, pues deberá de acreditar esa minusvalía antes de que le concedan la subvención. Y esto es de lo más importante de este artículo, que es que el incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de esta ley. Por lo tanto, ya en el caso práctico nos han dicho que la cuenta justificativa no está completa, tiene defectos, pues ya tenemos una de las medidas, que es el reintegro. Vamos con los gastos subvencionables. ¿Qué es un gasto subvencionable? Pues son aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. 3 cosas tiene un gasto subvencionable: que responda a la naturaleza de la subvención, que sea necesario y que se cumpla en plazo. Cuando no se haya establecido un plazo concreto, pues estos gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en el que se haya concedido la subvención. ¿Tiene sentido? Si lo tenemos que aplicar a los presupuestos generales del Estado, pues cuando se rinde la cuenta justificativa es cuando se expide el documento OCA y se aplica la subvención al presupuesto, por tanto deberá de ser antes de que finalice el año natural en el caso de que no haya un plazo. En ningún caso el coste de adquisición de gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Pues que no te puedes gastar más de lo que te dan, te viene a decir.
Salvo disposición expresa en contrario, en las bases reguladoras de las subvenciones se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación, ¿vale? No puedes presentar gastos que hayas pagado después del periodo de justificación. Tiene sentido, ¿no? Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías para el contrato menor, que son el valor estimado de 40.000 euros para obras y 15.000 para suministros y servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o el suministro. La elección entre las ofertas presentadas deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de subvención y se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse en una memoria cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, ¿vale? Cuando no cojan la propuesta económica más ventajosa, lo tienen que justificar. Bien, ahora en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables se seguirán las siguientes reglas, y aquí hay dos cosas distintas. Las bases reguladoras fijarán el periodo durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención. No podrá ser inferior a 5 años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a 2 años para el resto de bienes. Por ejemplo, vamos a poner así un ejemplo. ¿Qué es un bien inscribible en un registro público? Pues una vivienda, ¿vale? Pues la utilización de esa vivienda no podrá ser inferior a 5 años. Algo que no sea inscribible en un registro público, pues una caldera para una casa, pues tendrás que utilizar esa caldera durante 2 años, ¿vale? Que no es inscribible. En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. Importante, el incumplimiento de la obligación será causa de reintegro. Aquí tenemos otra causa de reintegro. Es verdad que no aplica el caso práctico, pero como ves, estos artículos son importantes porque te derivan también al reintegro y ya veremos si lo derivan también a las infracciones. No se considerará incumplida la obligación cuando los bienes no inscribibles fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas para el que se concedió para el mismo fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido. En el caso de los bienes inscribibles en un registro público, pues esta sustitución tendrá que ser autorizada por la administración concedente. Las bases reguladoras de las subvenciones también van a establecer las reglas de amortización de los bienes inventariables y debe de tener estas condiciones: que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de bienes, que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente afectadas y que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable. Ahora, todo este tipo de gastos son subvencionables con dos condiciones, ¿vale? Y son gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales y gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado, y los de administración específicos son subvencionables con esta condición: si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables, y que se haya previsto así en las bases reguladoras. Hay que tener claras estas dos condiciones, si no, no son subvencionables. Y ahora viene lo más importante de este artículo, sobre todo de cara a nuestro supuesto práctico. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimiento judiciales. ¿Qué ocurre si han utilizado un gasto que no es subvencionable? Ahora lo vamos a ver. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta, es decir, el IRPF o el IVA, si es susceptible de que recuperes el IVA, no va a ser subvencionable.
Y esto te lo he marcado aquí. En ningún caso serán gastos subvencionables, intereses deudores de las cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos personales sobre la renta. Bien, pues ya sabemos los gastos subvencionables, los no subvencionables y cómo se tiene que justificar la cuenta. Por lo tanto, ya sabemos cositas que están mal dentro de nuestro supuesto práctico. También sabemos alguna de las medidas a tomar que puede ser el reintegro. Bien, pero todavía nos queda saber las infracciones, los tipos de sanciones y su procedimiento. Pues vamos a continuar pues con la teoría. Vamos a ver el reintegro. Esta es una medida cautelar, ¿vale? La retención de pagos es, una vez acordado el inicio del procedimiento del reintegro, como medida cautelar el órgano concedente puede acordar a iniciativa propia de la Comisión Europea, de la IGAE o de la autoridad pagadora la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario. Esto debe ser mediante resolución motivada y se debe notificar al interesado con los recursos pertinentes que puede interponer. Esta retención de pago debe ser proporcional, se debe mantener hasta que se dicte la resolución que pone fin al expediente de reintegro y se puede sustituir esta medida cautelar por la constitución de una garantía que se considere suficiente. Todo esto es cuando el interesado lo proponga. Ahora ya dentro del reintegro, ¿cuáles son las causas de invalidez de la resolución de la concesión? Pues hay causas de nulidad y de anulabilidad. Las causas de nulidad nos vamos al artículo 47 de la Ley 39 y también una causa de nulidad es la carencia o insuficiencia de crédito de acuerdo con la Ley General Presupuestaria. Causas de anulabilidad, las infracciones del ordenamiento jurídico y además las del artículo 48 de la Ley 39. Bien, cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados, nulidad o anulabilidad, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o la declaración de lesividad y nos vamos a los artículos 106 y 107 de la Ley 39. Recordatorio, revisión de actos nulos, artículo 106, revisión de actos anulables favorables para el interesado, artículo 107, declaración de lesividad. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas, reintegro. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo siguiente, ¿vale? O sea, si entra en alguna de las causas de reintegro, no se hace la revisión de oficio, directamente se procede al procedimiento de reintegro. ¿Cuáles son las causas de reintegro? Pues todas estas. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello. Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Vamos a buscar aquí si tenemos causas de reintegro. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley. Aquí ya tenemos el reintegro para nuestro caso práctico. Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos objetivos a realizar la actividad o ejecutar el proyecto. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades. Adopción en virtud de normativa europea de una decisión y demás supuestos que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención. Estos dos casos, el punto 2 y 3, es un reintegro parcial, ¿vale?, de la subvención y se da cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Pues la cantidad a reintegrar vendrá determinada por los criterios de graduación de incumplimiento de condiciones que vienen en el artículo 17. Es decir, si se ha cumplido casi todo y se acredita, pues habrá unos criterios de graduación de incumplimiento y en base a eso se va a reintegrar una parte. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19, que lo tenemos aquí, que es el importe de las subvenciones no podrá ser superior al coste de la actividad subvencionada, pues se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, ¿vale? No se tiene que reintegrar todo. Este artículo 38 es importante, especialmente el punto 2, ¿vale? El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. Bien. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. La prescripción será de 4 años y el órgano competente para la resolución del procedimiento será el órgano concedente. ¿Cómo es el procedimiento de reintegro? Buenas noticias, Ley 39, es un procedimiento administrativo común, ¿de acuerdo? Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, iniciativa propia, consecuencia de orden superior, a petición razonada o por denuncia y también a consecuencia del informe de control financiero que emite la IGAE. En todo caso, se mantiene el derecho del interesado al trámite de audiencia y el plazo máximo para resolver y notificar es de 12 meses. En caso de que no haya habido resolución expresa en ese plazo, pues se produce la caducidad del procedimiento. Y por último, la resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. Bien, pues si volvemos al caso práctico, ya tenemos una de las medidas y ya sabemos que estas dos cosas son erróneas, que no ha actuado conforme a derecho la entidad A, y esto lo debe de incluir Eduardo en su informe. Vamos a leer un poquito la resolución de la pregunta hasta llegar a la parte de las infracciones y sanciones que vamos a seguir con la teoría. La primera pregunta de este supuesto práctico versa sobre el control financiero de las subvenciones, así como de las irregularidades que se puedan encontrar en el mismo. Una introducción. El marco jurídico en materia de subvenciones se halla regulado en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en adelante LGS, marco jurídico fundamental. De conformidad con el artículo 2 de la mencionada disposición, se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por las administraciones públicas, sus organismos o entidades dependientes a favor de personas físicas o jurídicas. La subvención ha de cumplir con los siguientes requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, que sea para conseguir un determinado objetivo, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones que se establezcan, y que el proyecto tenga una utilidad pública o interés social. Mi consejo es que siempre en una pregunta de subvenciones pongas como introducción el concepto de subvención, para que la comisión sepa que sabes de lo que estás hablando. Vamos con la primera cuestión. El primer apartado de la pregunta número 1 del supuesto alude, por un lado, a las medidas que debe reflejar Eduardo en el informe que debe redactar en relación con las posibles infracciones y, en su caso, las sanciones que cabría imponer sobre la entidad A, que resultó adjudicataria de una subvención presentando unos números y unas cuentas justificativas defectuosos. Introducción. Estamos diciendo qué es lo que nos están preguntando. Bien, vamos ahora a poner la ley sobre el papel. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, son obligaciones de los beneficiarios, entre otros, ¿vale? Porque aquí en el margen yo te estoy poniendo todas las obligaciones de los beneficiarios. No vamos a mencionar todas, vamos a mencionar las principales o las que más se pueden asemejar al caso práctico. Cumplir el objetivo en el que se fundamenta la concesión de la subvención. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones. Esta es una de ellas, ¿no? La realización de la actividad objeto de la subvención. Someterse a las actuaciones de comprobación por parte del órgano concedente o proceder al reintegro de los fondos percibidos si procediera. La justificación de las subvenciones públicas se halla regulada en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, el cual dispone que la rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario
en el que se deben incluir los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que justifique el cumplimiento de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma estarán establecidos en las bases reguladoras de las subvenciones públicas, ¿vale? Estamos diciendo cómo es la justificación de las subvenciones aplicando el artículo 30. Recuerda en el mapa que decíamos que los artículos 14, 30 y 31 son fundamentales y justo son los que estamos enumerando aquí, el 14, 30 y el 31. Sobre los fondos a los que se destina el importe de la subvención concedida, los gastos subvencionables se regulan en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, este artículo establece además que en ningún caso serán gastos subvencionables, entre otros, los intereses deudores de las cuentas bancarias. Cuando no enumeres todo en un supuesto práctico, pon siempre entre otros, ¿vale? Y así la comisión sabe que hay más, pero que no los estás mencionando todos. Ok. Pues hemos hecho una introducción, hemos mencionado todo lo necesario en la ley y ahora ya vamos a ver cómo lo aplicamos al caso. Así pues, don Eduardo deberá hacer constar en su informe, por un lado, un incumplimiento por parte de la entidad A de su obligación de justificar debidamente el gasto vinculado a la subvención, en la medida en que las facturas resultan insuficientes. Por otro lado, el incumplimiento en relación al destino de los fondos de la subvención concedida, ya que lo han utilizado para pagar intereses deudores de las cuentas bancarias que en ningún caso serán gastos subvencionables de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. Vale. Hasta aquí lo que hemos hecho ha sido decir que efectivamente hay un incumplimiento en estos dos puntos, ¿vale? Hay numerosos defectos y nosotros lo estamos confirmando, ¿vale? Estamos revisando la ley. Efectivamente hay numerosos defectos. Ahora ya vamos a poder decir qué medidas se pueden tomar si incurre en infracción o no, ¿vale? Entonces, para saber si la entidad A ha incurrido en algún tipo de infracción y calificarla como leve, grave o muy grave, nos vamos a ir a la teoría y vamos a revisar toda esta parte de teoría. Infracciones de subvenciones. Aquí hay unos supuestos de exención de responsabilidad que no nos corresponden porque son cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar, cuando concurra una fuerza mayor o cuando se deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión que se tomó en aquella. No nos afecta. Vamos a ver si se trata de una infracción leve. Presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos. Presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. Aquí en el supuesto práctico nos dice que hay ausencia de facturas justificativas de la aplicación de fondos una vez transcurrido el plazo de presentación. Yo creo que es un poquito más grave que esto. El incumplimiento de las obligaciones formales, que no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención. El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, y aquí nos viene cuáles son. El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes y documentos equivalentes. El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de sus obligaciones. La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. Y esta resistencia se entiende cuando el responsable haya sido notificado y haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la IGAE. Y aquí nos dice cuáles consideran que sean actuaciones de resistencia, obstrucción, excusa o negativa. Por último, se considera falta leve el incumplimiento de la obligación de colaboración y las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea. Parece que estas dos infracciones no son leves. Vamos a ver las graves y las muy graves. Vamos con las graves. El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad. El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. Aquí estamos, tenemos una falta grave. La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos. El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar
en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones. Esto va a derivar y cuando se haya derivado en reintegro. La falta de suministro de información y otras que estén tipificadas en la normativa de la Unión Europea. Ok, pues tenemos ya una falta grave. Vamos a ver las muy graves. Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas, la no aplicación en todo o en parte de las cantidades recibidas, la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, la falta de entrega por parte de las entidades colaboradoras a los beneficiarios de los fondos recibidos y las demás tipificadas en la normativa de la Unión Europea. Tenemos una falta muy grave aquí porque al aplicar parte de los fondos a los intereses deudores de las cuentas bancarias que no se considera un gasto subvencionable, pues incurre en una falta muy grave porque no está aplicando todo o en parte las cantidades recibidas para la subvención, lo está aplicando a un gasto no subvencionable. Por lo tanto, tenemos una falta grave y una falta muy grave. Clases de sanciones. Tenemos las pecuniarias y las no pecuniarias. Las pecuniarias puede ser una multa fija o proporcional. La multa fija está comprendida entre 75 y 6.000 euros y la proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, dependiendo de si es grave o muy grave. Vale. La multa pecuniaria será independientemente de la obligación del reintegro. Por lo tanto, aquí sabemos que podemos poner sanción y también se puede aplicar el reintegro. Las sanciones no pecuniarias se imponen en caso de infracciones graves o muy graves. ¿Y cuáles son? Pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora y prohibición para contratar con las administraciones públicas. Vamos directamente a un cuadro resumen donde tengo las sanciones. Pecuniarias, faltas leves de 75 a 6.000 euros. Faltas graves del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida. Faltas muy graves del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida y el órgano competente es el ministro o secretario de Estado. Estas sanciones no pecuniarias son la prohibición para ser beneficiario de subvención, ser entidad colaboradora o celebrar contratos con la administración, y el órgano competente será el ministro de Hacienda. La prescripción es igual que el reintegro, será de 4 años. La competencia para las sanciones ya la hemos dicho, pecuniarias, ministro o secretario de Estado, no pecuniarias, ministro de Hacienda. El procedimiento sancionador, buenas noticias, aplicamos los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40 y se aplica el procedimiento sancionador de la Ley 39. Importante que los acuerdos de imposición de sanciones ponen fin a la vía administrativa. Cuando se extingue la responsabilidad de la comisión de infracciones, bien, pues por el pago, cumplimiento de la sanción, por prescripción o por fallecimiento. Dicho esto, ya sabemos que tenemos una falta grave, que tenemos una falta muy grave y ya sabemos qué tipos de sanciones y el procedimiento. Vamos a ello. Para saber si la entidad A ha incurrido en algún tipo de infracción y calificarla como leve, grave o muy grave, serán de consultar los artículos 57 y 58 de la Ley General de Subvenciones. Se considera falta grave la falta de justificación del empleo de los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. Y será una falta muy grave la no aplicación en todo o en parte de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida. Aplicamos la ley al caso. En el caso que se plantea, por un lado, hay una ausencia de algunas facturas justificativas de la aplicación de los fondos y se ha pasado el plazo de presentación. Por otro lado, se han aplicado fondos a intereses deudores de cuentas bancarias. En base a lo expuesto anteriormente, la entidad A ha incurrido en una falta grave por no presentar todas las facturas justificativas en plazo y en una falta muy grave por no haber aplicado los fondos a los intereses deudores de las cuentas bancarias y no al objeto por el que se concedió la subvención. Don Eduardo debe indicar en el informe qué medidas se pueden adoptar contra la actuación de la entidad A. Las medidas en estos casos serán el procedimiento de reintegro y el procedimiento sancionador, ¿vale? Ya hemos dicho anteriormente qué es lo que ha incumplido, ahora hemos dicho qué tipo de falta es y ahora vamos con las medidas.
Por una parte, de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, entre otros casos, cuando se incumpla la obligación de justificación o cuando se incumplan las obligaciones impuestas por el órgano concedente. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado en adelante, LPGE, establezca otro diferente. ¿Por qué digo en adelante LPGE? Por si hay una pregunta en el supuesto práctico de gestión financiera, ya hemos abreviado esta ley. Vale, ya hemos comentado una de las medidas, que es el reintegro. Por otra parte, el procedimiento sancionador será el establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, para el cual se deberán establecer el tipo de sanción de acuerdo con la Ley General de Subvenciones. Ves que también abrevio aquí la Ley 39 para que me sirva más adelante. Estoy en la primera pregunta, aprovecho para abreviar leyes. Bien, pues ya hemos dicho que hay reintegro, que hay un procedimiento sancionador. Vamos a ver qué sanciones. Las sanciones en materia de subvenciones están reguladas en los artículos 59 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. Existen dos tipos de sanciones. Sanción pecuniaria, que en el caso de infracciones graves o muy graves será del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida o no justificada, y del doble al triple, muy graves. El órgano competente para la imposición de estas sanciones será el ministro o secretario de Estado. En este caso, aplicamos la ley al caso, será el ministro del Interior. Sanción no pecuniaria para las faltas graves hasta 3 años y muy graves hasta 5 años. El órgano competente para la imposición de estas sanciones será el ministro de Hacienda y el beneficiario incurrirá en prohibición para ser beneficiario de subvenciones, ser entidad colaboradora o contratar con la administración. Como conclusión a lo planteado, y ahora ya vamos a cerrar todo lo que hemos expuesto, que no es poco, Eduardo deberá indicar en su informe que la entidad A ha incurrido en dos tipos de infracciones por las que debe reintegrar los fondos percibidos con un interés de demora del interés legal del dinero incrementado en un 25% y se le podrá imponer sanciones pecuniarias y no pecuniarias en base a la infracción grave y muy grave cometidas. Hemos sido bastante ordenados a la hora de resolver esta pregunta porque preguntaba muchas cosas. Hemos hecho una introducción, hemos planteado cuáles son las obligaciones, la justificación y qué gastos son subvencionables y hemos dicho que ha incumplido. Después hemos dicho qué tipos de falta y luego las medidas, tanto reintegro como sancionador y qué tipos de sanciones. Y finalmente una conclusión donde se engloba todo, ¿vale? Ahora vamos con la pregunta 1b. que nos dice, señale expresamente si los intereses deudores en cuentas bancarias de la entidad A se pueden considerar subvencionables. Vamos a ver, señores, esto ya lo hemos dicho, porque si me estás poniendo la aplicación de los fondos a intereses deudores de cuentas bancarias, si es algún tipo de incumplimiento o infracción, pues ya te he dicho yo antes que no se pueden considerar subvencionables. No obstante, hay que responder a todo, ¿vale? Y no te dejes nunca una pregunta sin responder. Y si nos tenemos que repetir, pues nos repetimos, ¿vale? Vamos a ver cómo la hemos solucionado. En el segundo apartado de la pregunta número 1 alude a si los intereses deudores en cuentas bancarias se pueden considerar subvencionables. Cuestión que se ha tratado en el apartado anterior con la alusión al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. Les estamos diciendo una introducción de la pregunta y un marco normativo que ya hemos utilizado anteriormente. En cualquier caso, el mencionado artículo estipula que son gastos subvencionables los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, siendo estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en las bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, recargos y sanciones administrativas y penales, así como los gastos de procedimientos judiciales. Por lo tanto, los intereses deudores no se pueden considerar gastos subvencionables a tenor de lo expuesto anteriormente. Aquí lo que hemos hecho ha sido regalarles un poquito más del artículo 31, ¿vale? En lugar de decirlo todo arriba, en la parte del supuesto,
Ves que aquí cuando hemos mencionado el artículo 31 se ha hecho de una manera más abreviada en comparación con estos dos artículos. Nos lo hemos guardado y lo hemos puesto aquí. Le vamos a decir qué es un gasto subvencionable y cuáles no son subvencionables. Y finalmente, una conclusión a esta pregunta. Espero haberte ayudado con la resolución de esta pregunta de subvenciones, la primera de todas las que tenemos por delante del supuesto de 2022. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.